con los estudios, para continuar con los estudios que hemos estado analizando a la luz de las escrituras sobre esta importante labor que es predicar el evangelio. Hermanos, recuerden ustedes que hablando de la obra de la iglesia, predicar el evangelio es una de ellas y es la obra primordial de la iglesia, predicar el evangelio. Por lo tanto, es necesario pues que todos atendamos con más diligencia el aprender en cómo vamos a llevar ese mensaje, ese poderoso mensaje, porque como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y es para salvación para todo aquel que cree. Así que mis hermanos, no es tan fácil muchas veces el poder ganar un alma para Cristo, pero la tarea de nosotros es dejar sembrada la semilla en los diferentes corazones y ya esperar en el Señor los frutos. Los frutos no dependen de nosotros. Te vamos a escuchar, mente. Eso depende de Vale. cada corazón, de cada tipo de tierra o de terreno que haya en cada persona. Vamos a hablar hoy, mis hermanos, vamos a hablar hoy sobre este siguiente estudio que trata acerca de el mensaje primario del evangelio. Vamos a hablar acerca de ese mensaje primario que tiene el evangelio y que debería ser el mensaje que debemos dar a conocer, compartir con otros, mis hermanos, en cualquier oportunidad que tengamos, sobre todo porque puede ser la única oportunidad que tengamos con alguna persona y debemos dejar bien sembrado la semilla, especialmente cuando hablamos de este mensaje primario. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a considerar Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23 al versículo 25. Romanos 3, 23 al 25. Vamos a considerar aquí estas escrituras. Dice la palabra del Señor, versículo 23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Verso 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Debemos de saber que al momento de llevar un mensaje de salvación, al momento de nosotros llevar ese evangelio, especialmente el mensaje primario, mis hermanos, es necesario que podamos hablar no solamente de esa buena noticia, porque el evangelio es una buena noticia, sino también hablar de la mala noticia. La mala noticia es que entró el pecado al mundo y que por esa razón es que dice el verso 23, todos hemos pecado, todos hemos pecado. Y dice la escritura que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, como dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y es ahí donde viene la buena noticia. La buena noticia es que con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos.
En otras palabras, justificado es igual a ser salvos, salvos de una condena, de un castigo que merecían nuestras acciones. En otras palabras, nuestros pecados. Pero Dios nos justifica, Dios puede salvarnos de ese castigo que merecían nuestras malas acciones por causa del pecado. Y esa es precisamente la buena noticia que vamos a compartir en el mensaje primario, en el mensaje primario del Evangelio. Y en ese mensaje primario, hermanos, vamos a hablar de Cristo y su obra expiatoria. Vamos a hablar de Cristo y de su obra expiatoria, esa obra que hace reconciliar al hombre para que vuelva con Dios, para que vuelva a tener comunión con Dios, para que sea librado del castigo, de la condenación que merece nuestras acciones por causa del pecado. Ser salvos, en otras palabras, porque el pecado ha alejado a la humanidad de Dios y ha provocado la ira de Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios ha respondido proveyendo los medios para restaurar esa relación quebrantada, llevando a ambos a un lugar donde son uno otra vez. Es precisamente eso, la obra expiatoria o la expiación de reconciliarnos con Dios nuevamente. Eso vamos a hablar en el mensaje primario. ¿Y por qué se considera un mensaje primario, mis hermanos? Porque como vimos en la clase anterior, el Evangelio, las buenas nuevas, involucra todo el Nuevo Testamento. Y aclaramos en la clase pasada que Evangelio y doctrina no son dos cosas diferentes, es el mismo contenido. Por lo tanto, si la doctrina se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento, por ende, el Evangelio se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento porque se refieren al mismo contenido. Pero no podemos cuando vamos a salir a evangelizar, cuando vamos a predicar el Evangelio a alguna persona, no podemos en una sola plática, en una sola oportunidad, no podemos hablar de todo el Nuevo Testamento. Pero sí podemos hablar de ese mensaje primario del Evangelio, porque precisamente Pablo le dice a los corintios, vamos a la primera carta de Corintios capítulo 15, vamos a leer primera carta de Corintios capítulo 15, verso 3 al 5. Y voy a dar lectura aquí en la Biblia de las Américas. En esta versión dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, lo mismo que recibí. Y yo quiero que, hermanos, vamos a poner aquí atención a este versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo aclara que lo primero que él recibió es lo primero que él va a compartir y que él compartía, que él anunciaba, que él enseñaba. ¿Y qué es lo primero? Dice aquí. Bueno, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Por lo tanto, en ese mensaje primario, no puedo hacer a un lado el hablar de Cristo, el hablar de su obra, el hablar de que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó y apareció, porque la aparición, como lo vimos en la clase anterior,
Es un punto también muy importante que enfatizar cuando estamos compartiendo el mensaje, porque es la evidencia que Jesús es el Hijo de Dios. Es aquel de quien se hablaba, los profetas y todo lo que se anunció de él, es él el Mesías, es él el Cristo, el Hijo de Dios. Toda persona debe saber que hay una mala noticia por causa del pecado, pero hay una buena noticia por causa de Cristo. Y es ahí donde uno tiene que compartirle a la persona que Cristo murió por nuestros pecados y todo lo que hemos leído aquí. Pero imagínense que vamos a ir a predicar el Evangelio y no llevamos este mensaje primario. Hablamos de todo menos de Cristo y de su muerte, de su sepultura, de la resurrección y de la aparición. Hacemos a un lado a eso. Y si fuera esa la última oportunidad que tiene, imagínese. Yo sé que a veces hay muchas oportunidades, se presta la oportunidad con alguna persona el que sigamos dándole estudios, pero si fuera la última oportunidad, esa persona no va a tener el mensaje primario que Pablo predicaba, que todos los evangelistas, que todos los miembros del primer siglo, hablando de los primeros cristianos, predicaban, porque era lo primero que recibían, era lo primero que recibían y era lo primero que vamos a compartir con otros. Eso dice Pablo en el versículo 3. En primer lugar, es lo que vamos a mencionar o anunciar. Ahora, recuerden ustedes que cuando Felipe predicó al eunuco, recuerden que era necesario contestar. Ya nos escuchó, hermano, el mensaje. Sí, hermano Carbona, se cortó el audio. No puede tener fallas técnicas con la conexión de internet. A lo mejor por eso no se escucha. A ver, hermanos, ¿si me escuchan? Sí, ahora sí, te escuchamos. Y ya. Muy bien, hermanos. Aquí creo que hubo un problema, no sé si con el internet o problemas técnicos aquí con este aparato, este micrófono que yo tengo. A lo mejor ahí, ahí hubo ese problema. Bueno, hermanos, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Espero que hayan escuchado parte de la explicación que estamos dando acerca de la importancia de hablar el mensaje primario, como ustedes vieron aquí. Déjenme regresar una diapositiva de que es necesario que hablemos de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, de la aparición del Señor. Como dice 1 Corintios 2:1, queridos hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo excepto de Jesucristo
especialmente de su muerte en la cruz. Hermanos, les estaba recordando que cuando Felipe predicó al eunuco, él aprovechó la oportunidad, aprovechó la oportunidad de hablarle del evangelio. Hechos 8:35 así lo dice. Fue necesario explicarle la duda, la inquietud que él tenía de una profecía, pero él habló del evangelio. Y cuando dice Hechos 8:35 que él habló del evangelio, mis hermanos, ahí nosotros podemos comprender que no le habló de todo el Nuevo Testamento, sino por inferencia sabemos que le habló precisamente este mismo mensaje primario que Pablo predicó a los Corintios. Habló de la muerte del Señor, habló de su obra expiatoria, habló de todo el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo vamos a ir analizando a la luz de las Escrituras, pero quiero que tomemos muy en cuenta que en el contexto de Felipe y el eunuco, dice la Escritura que ella no le vio jamás. Entonces, ¿qué significa? Que fue la única oportunidad que tuvo con él y no desaprovechó esa oportunidad. Por eso, hermanos, cada vez que vamos a predicar el evangelio, sí necesitamos, si es necesario, explicar quizás alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, hermanos. ¿Alguien habló? ¿Sí me están escuchando? Sí, hermano. Sí, sí se escucha, hermano. Ah, Sí, ok. sí se escucha. Escuché por ahí una intervención de alguien. Creí Algunos que, micrófonos abiertos, hermano. Abierto. Ujú. ok, creí que habían dejado de oír nuevamente. Bueno, seguimos, mis hermanos. Entonces, dice la escritura aquí que ninguno de los predicadores del evangelio del primer siglo desaprovechaban la oportunidad que tenían en no hablar del mensaje primario del evangelio. Y el mensaje primario es hablar de Cristo y su obra expiatoria, porque recuerden ustedes que Pablo está aclarando aquí en 1 Corintios 2:1 y 2, queridos hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios, sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo y especialmente de su muerte en la cruz. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo que Jesús dijo cuando Él resucitó. Cuando Jesús resucitó, recuerden ustedes que la gran comisión de ir a predicar el Evangelio primero fue ordenado a los apóstoles. Pero ¿cuándo fue ordenado la gran comisión? No fue ordenado antes de la muerte, antes de la sepultura, sino precisamente cuando Jesús muere, es sepultado, resucita y Él aparece, es donde Él comisiona el ir a predicar el Evangelio. Y miren qué dijo Jesús en Lucas 24:46 y 47. Ya Jesús resucitado les dice a sus apóstoles y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan, dice la escritura en esta versión. Mis hermanos, Jesús mismo dejó muy en claro que este mensaje, ¿cuál mensaje? El hablar de Cristo y de su obra expiatoria, el hablar de Cristo y su sacrificio perfecto, su muerte, su sepultura, la resurrección, la aparición, mis hermanos, él mismo dijo, este mensaje es el que se iba a empezar a proclamar a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Es por eso que vemos
al apóstol Pedro y a los 11 en Jerusalén, Hechos 2, hablando de Cristo, hablando de su muerte. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dice Pedro, porque es precisamente este mensaje primario que vamos a compartir. Hermanos, parece ser una tarea fácil, una tarea sencilla. Parece ser que predicar el evangelio no tiene ciencia, pero sí existe el peligro de que nosotros llevemos un mensaje, no que sea un error, no que sea equivocado, sino que no sea el mensaje primario, que no sea lo primero que debo compartir con una persona. Y puedo desaprovechar la oportunidad. Existe el peligro que si fue la última oportunidad que tuve, pues ya no le hablé del mensaje primario. Porque hermanos, el mensaje primario sabe qué más incluye. Este mensaje primario incluye lo que conocemos como el plan de salvación. Ese mensaje primario habla de ese plan que Dios diseñó para salvar al hombre. Porque cuando nosotros le decimos a las personas que hay una mala noticia, pero que la buena es que Cristo murió, tenemos que aclararles que este sacrificio es condicional. Más cuando hacemos la invitación y le decimos, ¿usted quiere recibir el perdón de sus pecados? ¿Usted quiere recibir este regalo maravilloso? ¿Esta bondad que no merecemos? ¿Quiere? Bueno, esto incluye enseñar que hay condiciones, porque existe una doctrina errada en el mundo religioso acerca de la elección incondicional, que no hay condiciones de parte de Dios. Y esa doctrina ha llenado muchos corazones que mucha gente nos dice, oiga, pero ¿por qué me está enseñando que hay condiciones cuando yo entiendo que es por gracia y la gracia es gratis? Y si es gratis, es un favor que no merecemos, pues no hay nada que hacer. Simplemente creer y ya es suficiente. Eso piensa mucha gente por la ideología y por las doctrinas que les han sembrado. Pero uno les explica, mire, algo, aunque sea gratis, se necesita hacer algo. Y podemos poner el ejemplo, el aire que nosotros respiramos, sí es gratis, pero ¿qué tengo que hacer para recibirla? Para que entre a mi vida, a mi cuerpo, necesito que respirar, porque si usted no respira, el aire no entra, aunque sea gratis. De la misma manera, esta salvación que Dios ofrece, si usted no lo acepta, no la recibe, no entra, no funciona. Usted necesita hacer algo. Y es aquí, mis hermanos, donde incluye este plan conocido como el plan de salvación del Evangelio. Y por eso voy a usar aquí algunos textos de cómo evangelizaban los primeros cristianos, mis hermanos, para entender que hay un plan de salvación. Uno quisiera que todo viniera en un orden, en una sola escritura, en un solo texto para no batallar, pero no es así, mis hermanos. Tenemos que ir uniendo todos los puntos que hablen de ese plan de salvación. Tenemos que hacer una suma de su palabra para enseñar una verdad completa. Y mire cómo dice Hechos 2:22. Varones israelitas, recuerden quiénes están predicando aquí. Pedro y los 11 en Jerusalén por primera vez predicando el evangelio que Jesús comisionó cuando él resucita y les dice que tienen que ir a todas las naciones comenzando en Jerusalén. Lucas 24, hace un momento lo leímos. Y Pedro dice, varones israelitas, oí estas palabras. ¿Qué les está diciendo en primer lugar? Oíd, escuchen, porque es el primer
paso de este plan de salvación. Tienen que oír. Recuerden que la fe viene del oír. Y por eso Pedro enfatiza este punto. Dice Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro les dice claramente, escuchen, este Jesús es el Cristo y ustedes lo han matado, ustedes lo crucificaron. ¿De qué les está hablando Pedro en este mensaje primario? Es el primer mensaje del evangelio que Pedro predicó. Él les está hablando que escuchen, que escuchen. Pedro no está hablando de que hay una iglesia verdadera, y no digo que está equivocado la enseñanza, pero recuerden que en este momento la iglesia no estaba. Pero él les está hablando del mensaje primario. Él les está hablando de que Cristo, de que Jesús es el Cristo y aquel que ustedes mataron y aquel que ustedes crucificaron, dice el 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, a este Jesús resucitó. Pedro les está hablando de la muerte del Señor, les está hablando de la resurrección del Señor, de la cual todos somos testigos. Y dice Pedro aquí, también les hablo de la aparición porque somos testigos. Nosotros vimos a Jesús resucitado. ¿De qué le está hablando Pedro en ese mensaje? De Jesús y de su obra expiatoria. Porque como Romanos 10:17 claramente dice, la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios que toca aquí, Romanos 10:17, el contexto que es el 16, dice que es el evangelio. Porque Isaías, dice el escritor a los romanos, que Isaías dijo eso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque no todos obedecieron al evangelio. No todos obedecen al evangelio. Por lo tanto, el mensaje primario incluye hablar de un plan de salvación, decirles, usted necesita oír esto, usted necesita oír esto, pero también necesita creer, como Marcos 16:16, Hechos 8:36, textos muy conocidos de cómo evangelizaban aquellos hombres que fueron dirigidos, guiados por el Espíritu Santo y que con toda certeza, con toda seguridad podemos ver que no hay ninguna equivocación en el mensaje que predicaban. Felipe predicando también de Jesús, porque predicó el evangelio. Pero cómo supo el eunuco, cómo supo el eunuco que era necesario ser bautizado? Bueno, porque dentro de ese mensaje primario que se predica, se tiene que hablar del plan de salvación y eso incluye el oír, el creer de todo corazón. Eso también incluye, según Hechos 2:37 y 38, textos muy conocidos, mis hermanos, incluye arrepentirse. Incluye arrepentirse. Tenemos que decirle a la persona que es necesario que se arrepienta después de oír, después de creer, que se arrepienta. Y ese arrepentimiento es un cambio de mente, tomar la decisión que quiere cambiar. Porque bien podemos nosotros llevar otro mensaje. Hay quienes dicen, hermano, pero es que si uno les lleva este mensaje como que ya no funciona, quizás funcionó en el primer siglo, pero ahorita en estos tiempos la gente quiere oír otra cosa. La gente quiere oír otra cosa y ¿por qué no mejor les llevamos otro tema como que más emocionante, más atractivo, donde podamos conmoverlo y a lo mejor así termine bautizándose? Pero ¿es este el mensaje primario que debo de dar?
hermanos, aunque la mayoría no quiera oír este mensaje, pero es el mensaje que debo predicar. Porque si no, después muchos sí se bautizan, pero con otros propósitos. Este servidor ha tenido que lidiar a veces con diferentes criterios, conceptos que muchos hermanos tienen al predicar, porque otros dicen hay que usar otro tipo de mensaje, no necesariamente el mensaje primario, pero también este servidor ha tenido oportunidades de oír cómo muchos hermanos o personas han sido bautizados de otra forma, con otros propósitos. Por ejemplo, hay quienes me han dicho que se bautizaron porque el suegro, que era un hermano, les puso como requisito que si no se bautizaba, no se casaba con su hija. Y él dice, bueno, pues si ese es un requisito para que me pueda casar, pues adelante. Hoy mismo me bautizo. Pero él nos confesaba que no entendía bien acerca de que esto realmente era la verdad del Evangelio y que esto es el plan de salvación y que esto era indispensable para ser salvo. Y hermanos, precisamente llevar un mensaje diferente, esto no traerá frutos para Cristo. Muchos podrán estar bautizados, pero no convertidos, no convertidos, porque es necesario que la persona escuche bien el mensaje donde está el poder de salvación. Porque el poder de salvación o el mensaje que convence no está en las palabras persuasivas que nosotros querramos hablar, sino en el evangelio mismo, para que la persona sea un fruto del evangelio. Y es precisamente que el arrepentimiento es necesario porque a veces hay quienes están insistiendo mucho para que alguna persona se bautice y le dicen, bautízate, bautízate. Y muchas veces esa persona presionada puede tomar la decisión, pero tenemos que asegurarnos que la persona esté arrepentida, que realmente desee un cambio, porque si no desea un cambio, después de su bautizo sigue igual o sigue peor. Por eso van a ver ustedes muchas actitudes que después del bautizo siguen peor. De tal manera que uno se admira de que cuando era un visitante era más fiel en las reuniones y ya bautizado ya no quiere nada. Uno llega a comprobar muchas cosas por la falta de enseñanza apropiada en el principio. Eso no quiere decir que aún enseñando bien no habrá riesgos que alguien se aparte del camino o que deje de ser fiel. No, 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 eso no estamos diciendo eso. Sin embargo, aquí vamos a asegurarnos de llevar el mensaje apropiado. Mis hermanos, Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y aquí quiero enfatizar un poquito más sobre confesar con tu boca que Jesús es el Señor, el cual es un punto necesario para la salvación, parte del plan de salvación. Como dice Hechos 8:37, el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero confesar, mis hermanos, cada vez se ha perdido el concepto de confesar con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué digo que se ha perdido? Porque también se ha visto, se ha escuchado en algunos lugares donde están tomando la confesión de fe de alguna persona, y muchas veces ha pasado, y no solamente en los jóvenes, muy jovencitos, y en algunos casos, por eso hay que considerar bien a la persona, no bautizar a niños, pero ha tocado que muy jovencitos no comprenden muy bien la confesión y aún algunos grandes, pero se ha visto y se ha escuchado que cuando llega el momento de confesar no saben qué decir.
Y el predicador o el bautizador o algún otro hermano son los que están diciendo, vas a decir esto, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios o creo que Jesús es el Señor. Esto vas a decir. Y ellos están tratando de memorizar esa palabra, esa frase, y ellos están tratando de decir textualmente tal como se ha dicho, repitiendo esa frase y dicen, ya confesó. ¿Eso es la confesión bíblica? ¿Que alguien repita? Eso es como la famosa oración del pecador, repite conmigo esta oración y punto, y eres salvo. De repetir, eso lo puede hacer hasta un loro si se le enseña, hermanos. Pero no se trata de simplemente repetir una frase, sino entender lo que vas a confesar con tu boca. Y no importa tanto la fórmula de qué palabras decir, porque ha habido controversia hasta en este punto. Hay hermanos que dicen, a ver hermano, me parece que esa confesión no fue bíblica porque se debe decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y él nada más dijo, creo que Jesús es Dios o Jesús es el Señor. No está completo. Hermanos, no hay como tal una fórmula de palabras que deba pronunciar el que va a confesar, pero sí debe estar muy consciente, aceptando lo que está diciendo. Porque Jesús dijo en una ocasión, ¿para qué me llaman Señor, Señor y no van a hacer lo que yo digo? Si tú vas a confesar con tu boca que Jesús es el Señor, es porque aceptas que Él es Dios, que Él tiene ahora la autoridad en tu vida, porque se le fue dado toda la potestad en el cielo y en la tierra. Él será tu cabeza, tu guía. Vamos a someternos a Él. Eso es confesar que Jesús es el Señor, quien tiene autoridad y que me voy a someter, que voy a obedecerle, porque si no estás dispuesto a obedecerle, ¿para qué le llamas Señor? ¿Para qué lo confiesas? No sabes lo que dices. No entiendes. Si estás reconociendo que Él es en verdad Dios, el Hijo de Dios, que es lo mismo, el Hijo de Dios es igual a Dios, es porque lo crees, es porque lo entiendes. Y si aún no te queda claro, podemos seguir estudiando este punto, pero no simplemente es cumplir un requisito de repetir una frase y que esto sea considerado como una confesión, mis hermanos. Esto es realmente con el entendimiento y tengamos también ese tipo de cuidados, que la persona comprenda bien y que ella confiese a sí mismo las palabras, aceptando a Jesús como tal. Y hablando del bautizo, también es necesario siempre recordar que todos aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados, porque el bautismo es esencial para la salvación. Tan esencial, mis hermanos, que Romanos 6:3 y 4 dicen, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, es necesario recordarle a la persona que ha oído, que cree, que está arrepentido, desea cambiar, desea entregar su vida a Cristo, está dispuesto a confesar que entiende, que comprende que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, lo acepta como Señor, está dispuesto a someterse a su autoridad. Mis hermanos, es necesario recordarle a esa persona que en el bautismo va a morir con Cristo, va a ser sepultado con Cristo y va a resucitar con Cristo, y de esta manera empezará una nueva vida. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros evangelizamos es necesario decirle a la persona, cuando mucha gente dice, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, usted necesita morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Esto se lleva a cabo en el bautismo.
después de haber oído, después de haber creído, después de estar arrepentido, deseando un cambio en su mente, después de confesar, usted necesita morir con Cristo, ser sepultado y resucitar. Hermanos, en otra de las clases vamos a hablar más de la palabra bautizo, porque aunque parece ser muy común, muy sencillo para la mayoría de los cristianos, porque sabemos que este significa sumergir, pero cada vez se ha perdido su valor o la forma que Dios expresa a través de esta palabra, porque hay quienes piensan que no necesariamente se tiene que sumergir todo el cuerpo, si no se puede, si no hay suficiente agua, y que total que es un simple símbolo y que no importa si es sumergido totalmente. Y esto requiere mucho cuidado, mis hermanos, porque la palabra bautizo es precisamente eso, sumergir. Porque también hemos encontrado personas que nos han dicho dentro de la iglesia de Cristo que nos dicen, ahorita que estoy entendiendo, yo no fui sumergido porque yo no podía meterme el rostro o la cara, no podía meter mi cabeza al agua. Me da mucho pánico el agua y le tengo mucho miedo y le dije al bautizador que yo sí me bautizaba, pero si me sumergían solo esta parte para acá, para abajo. Y dijo, sí, no hay problema porque esto solamente es un simple símbolo o un simbolismo, pero esto no tiene eficacia para la salvación. Esto nada más, el que salva es Cristo y que esto no. Esto nada más estamos aquí como haciendo un símbolo. Pero mis hermanos, eso es peligroso. No arriesgue hacer eso. Por eso también es importante que los bautizadores, especialmente, no necesariamente hay una clase como tal, pero todos aquellos hermanos que están aprendiendo a bautizar se aseguren de sumergir de manera completa a una persona. Esto lo hablaremos ya en una clase posterior, mis hermanos. Aquí hemos hablado de manera breve, sencilla, acerca de ese mensaje primario. Claro que hemos ampliado un poquito la explicación, pero no precisamente tiene que llevar todo tal como fue presentado esta clase a la persona. Usted lo puede resumir en menos palabras, usted lo puede sintetizar. El punto es que no deje de hablar de Cristo y de su obra expiatoria. Y así después vamos hablando de otros temas, pero no significa que al hablar este mensaje, precisamente la persona se tiene que bautizar al momento. No, no, no. No siempre es así. Que bueno fuera que todos fueran como los casos que vemos en el Nuevo Testamento, que se les hablaba el mensaje primario y ellos decidían ser bautizados. No, no siempre es así, pero lo importante es que yo tengo que aprovechar esa oportunidad. Y después vamos hablando de otros temas, porque la gente a veces tiene muchas dudas, quieren saber de todo, menos de que Cristo murió por su pecado. Y le digo, mire, todas sus preguntas son muy buenas, pero vamos en orden, porque Dios también nos exige un orden. Vamos en orden. Primero vamos a hablar de esto, lo más urgente, lo que usted debe saber, y después vamos aclarando sus dudas y vamos sabiendo y conociendo más temas. Y mucho cuidado, mis hermanos, también que a veces las personas en una sola plática quieren hablar de 3, de 4 temas y uno por andar siguiéndoles en todos los temas, no llegamos a nada y le causamos más confusión porque no es posible hablar de 3, 4 temas en una sola plática, a menos que vamos a estar ahí muchas horas, pero no siempre es posible. Por lo tanto, tenemos que llevar un orden, pero no dejando de hablar del mensaje primario, mis hermanos. Así que a medida como vamos avanzando con las siguientes clases, vamos mejorando y vamos aprendiendo en cómo llevar ese mensaje apropiado a las personas. Porque luego a veces uno también dice, qué dura esta gente, ya le prediqué, dijo un hermano una vez, no, ya llevo un año hablándole y no quiere nada. Y nosotros decimos, sí, es que hay gente dura, mucha gente dura. Pero cuando uno le pregunta a los hermanos, ¿pero qué les ha hablado? ¿Qué les ha hablado?
No, pues ya le hablé de la iglesia, del reino, le hablé de la ofrenda, del diezmo, de los instrumentos, ya le hablé de todo y no le han hablado de la muerte de Cristo. Hermanos, dejemos que el Evangelio haga su trabajo, sí, pero acorde a su voluntad. Ahí está el poder, no en nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Gracias por su fina atención. Y adelante, hermano, quien le corresponde.